Muy buenas noches con todos. Quien les habla es el ingeniero David Jara de construedu.com y en esta oportunidad les doy la más cordial a todas las personas presentes, tanto en el Facebook y los canales que nos están viendo. Al próximo webinar, el día de hoy vamos a hablar de automatización. En esta oportunidad, el ingeniero Renzo Ríos Rubel de Perú. Eh, Antes de iniciar, permítame invitarle a que puedan compartir la presente presentadora y información que el día del siglo de hoy, así como también el día jueves, que nos de hablar casos explicativos reales del costos y presupuestos. Invitarles a todas las personas que están viendo el presente webinar que lo puedan compartir y lo difundir para seguir más personas. Bueno, sin más que decir, damos inicio al presente webinar. Como les decía, el webinar del día de hoy es Automatizar de Procesos BIM. Un destino tiene experiencia en innovaciones. Enfocado en el mundo de BIM como coordinador y auditor de proyectos de edificaciones y desarrollo de aplicaciones BIM. Tiene certificado de Scrum Fundamental, Developer y Master. Miembro del peruano del último acelerador de Autodesk Forge en la ciudad de Bogotá, Colombia. Programa que es impulsado por la empresa Autodesk para acelerar proyectos innovadores para los... Bueno, creo que todas las personas no me dejaron mentir, tenemos un excelente profesional el día de hoy que nos va a contar un poco más de los procesos de automatización de procesos BIM, una visión global con casos reales, ¿no? Creo que a lo largo de las anteriores webinars, de las anteriores semanas, hemos venido desarrollando BIM, la aplicación de la automatización de procesos, es decir, cómo agilizar y dinamizar los procesos diarios que conlleva el BIM. Para eso le voy a dar pase a continuación al ingeniero Renzo. Así es que voy a habilitar su micrófono para que no podamos iniciar con él. Ingeniero Renzo, muy buenas noches. No sé si ya nos escucha. Hola Davis. Eh, confirmar con todos, porfa, si se llega a estar escuchando, porque a Davis se te escucha muy entrecortado. Quiero saber si me escuchan a mí bien o también se tienen el problema de escucharme a mí entrecortado. Yo sí te escucho bien, Renzo, qué raro. Sí. No, no, es que se te escuchaba a ti muy entrecortado. Se te entendió Ah, creo que el 50% de lo que hablaste. bueno, disculpa que eso no vengo en el chat y bueno, así es que nada, te doy pase y creo que ahora sí está fluido y muchas gracias también por la aceptación y adelante, puedes iniciar. Ya, dale, genial entonces. Mira, vamos a ir directamente al grano, vamos a compartir la pantalla. Y por favor, de igual manera, confírmenme si llegan a ver mi pantalla. Sí, sí se visualiza, Renzo. Ya, dale, genial. Entonces, da un tiempo terminado. Es una diapositiva relativamente larga, así que vamos a iniciar. Ya. A ver, el tema de hoy es automatización de procesos, una visión global con casos reales. No vamos a hablar mucho de cosas técnicas sobre lenguajes de programación o muchas cosas. Vamos a ir directamente a la visión metodológica como tal. En primer lugar, presentarme. Soy ingeniero civil de la Universidad Católica, titulado desde 2016. Uso toda la parte de la tecnología BIM, he sido coordinador. Entre lo más destacado está, pues he sido coordinador de tanto para la etapa de diseño y la etapa de ejecución de la ampliación de la Videna. He sido docente de Revit, Navisworks, Dynamo y la API de Revit con C#. Llevo desarrollando software hace 3 años. Manejo 3 principales lenguajes de programación. Lenguaje de programación para escritorio, para realizar aplicaciones de escritorio, aplicaciones web y aplicaciones móviles. Mi anterior último trabajo he liderado un equipo de desarrollo para desarrollar una plataforma de gestión de observación. Eso va a ser uno de los casos de ejemplo
de este webinar. Y por último, soy certificado como Scrum Developer y Scrum Master, y actualmente me encuentro con el puesto de consultor de innovación en Lambda. Y bueno, en sí siempre he estado rodeado en la parte de desarrollo de software, tanto en Dynamo, C#, JavaScript para la web, Autodesk Forge, que la comentaré más adelante, y Flutter para el desarrollo móvil. Antes de comenzar, me gustaría que averiguaran un poco más sobre lo que es la pirámide de Edgar Dale, que es lo que retenemos a través de ciertas prácticas de aprendizaje. Sé que suena un poco contraproducente lo que voy a decir, pero lo normal, según estudios, es que solo el 5% de lo que exponga en esta conferencia ustedes van a poder retener. ¿Y a qué los invito? ¿Por qué doy esas estadísticas? Porque entre el 80 y 95% de lo que puedan escribir, interpretar, participar y explicarle a otros compañeros, recién van a entenderlo entre el 80 y el 95. Así que los invito a darle con esta visión global, luego empezar a investigar, ver qué cosas pueden ver, qué cosas pueden estudiar y aplicarlo en su vida. Luego vamos a ver la parte de BIM, tanto su evolución problemática. Estoy seguro de que ha habido muchas charlas sobre BIM, no voy a exponer mucho sobre lo de BIM, qué es el concepto, cómo se aplica, ni nada así. Creo que durante estos 2 últimos meses habré escuchado unas 200 charlas de BIM y hayan repartido muchos conceptos. Espero que la hayan visto, así que no perderé mucho tiempo explicando esos temas. Pero sí explicaré lo que no es BIM. Esta imagen es muy clásica a la hora de exponer BIM. Esto no es BIM, a mi parecer. Esto es un poco más de criterio. No me he topado con ni un ingeniero, arquitecto o técnico involucrado con la construcción que me diga que esto es posible. Creo que es un poco más de criterio. Todos los ingenieros civiles saben que no van a interpretar una escalera como tal. Creo que este es un meme más como broma que como un caso real. Así que, desde mi parecer, esto no es BIM. Hay que tenerlo claro. Y la parte de BDC también es un concepto que vamos a necesitar, que es una metodología de trabajo, Virtual Design Construction, que en este gráfico se explica muy bien. Primero, enfocar los objetivos del cliente, lo principal en la pirámide. Luego, enfocarnos en los objetivos de la constructora, que deberían ser iguales, pero no son iguales. Luego, ver la parte de integración de todos los involucrados. Aquí hay un concepto de sesiones SAIS, también lo voy a explicar qué son las sesiones SAIS. Y por último, como base de todo esto, ver la parte de BIM, de Lean y algunas metodologías para gestión. Voy a explicarle bien la problemática. No sé si aquí hay personas que pertenecen a los equipos BIM de un proyecto, pero justo conversando antes de la reunión con Davis, nos dimos cuenta de que teníamos eso en común cuando hemos pertenecido a un equipo tanto como modeladores o como coordinadores. Esta es la gráfica en sí. Tenemos al equipo A, que es el equipo BIM, equipo normalmente de jóvenes entre 23 y 27 años, chicos con sus 2 pantallas, con su iPad, con sus Oculus, viendo los modelos BIM tridimensionales, todo pero muy avanzado, al parecer de ellos. Y tenemos el equipo B, que es el equipo de proyecto como tal, que es la gente de oficina técnica, el personal de producción, control de proyectos, calidad, gerencia, otros. Pero se siente como si fueran 2 equipos. Esto es lo que me pasaba hace unos 3 años, 4 años, cuando recién inicié, que sentía de que yo era un equipo más, no era un equipo de proyecto. Yo generaba mis incompatibilidades, presentaba mis informes, pero no se me prestaba la atención. Toda la reunión de Last Planner no estaba presente el equipo BIM. Y es el concepto que le quiero llegar a ustedes, que el equipo BIM no se siente parte del proyecto, no lo toman en cuenta parte del proyecto. Esta es la primera etapa que se presentó cuando se implementó BIM en los proyectos. Luego, la segunda etapa vino la parte de la BIM dependencia, que ahora todos, el equipo A y el equipo B que se tenía, y el equipo A que era BIM, pertenecen a un mismo equipo, pero ahora se genera una dependencia hacia el equipo BIM. El de oficina técnica no puede presentar su informe de valorizaciones, informe de incompatibilidad, si el equipo BIM no envía la información. De producción no va a enviar nada si el equipo BIM no genera su
sus metrados semanales o su vista de las actividades que se van a realizar durante la semana. Y así sucesivamente. Todos dependen de Bing y lo que genera es una sobrecarga de trabajo de Bing. Y normalmente Bing es contratado para un modelador y un coordinador para la parte de compatibilización, de integración de especialidades, pero todas las actividades necesitan de Bing como input. Esto es un gran problema, porque como les dije, genera saturación de tareas sobre Bing. Y este es un ejemplo claro en esta imagen, donde podemos ver, a la parte izquierda tenemos al ingeniero de producción, al encargado de producción de un recinto, y a la parte derecha encontramos al ingeniero de control de proyectos, y ambos están detectando y solucionando restricciones a partir de un modelo BIM. Pero el que toma la foto soy yo, que tengo que estar con mi computadora abriendo y generando vistas y participando en la reunión, pero sin hacer mucho, simplemente generando vistas para que ellos puedan interactuar con el modelo. Se ve en la segunda imagen, en la parte derecha, cómo es que hacen sus anotaciones. Estas son las actividades de verde, no sé si se llega a ver bien. Son las actividades y luego están anotadas las restricciones. Luego se tomaba una foto y se enviaba por correo. Pero se tenía una centralización de la información del modelo. ¿Y a qué se debía esto? Esto yo lo llamaba el gran problema de los 16 gigas. Si uno entra a los requerimientos de Autodesk para poder utilizar de manera semi-óptima, de una manera intermedia, con proyectos normales, la herramienta de Revit te pide una especificación de 16 gigas. El jefe de oficina técnica no tiene eso. La jefa de control de proyecto tampoco tiene eso. Peor, el jefe de producción. Las computadoras de obra normalmente están hechas para abrir correo, Word, Excel y acceso mínimo a Internet. Nada más. Eso es lo que se tiene. Entonces, se generaba un problema cuando decían, ya, ¿sabes qué? Queremos descentralizar la información. Yo te envío el correo, te envío el modelo de Revit, pero Renzo, no abre el modelo. Necesito una computadora de 16 gigas. Y eso era imposible de hacerlo. Luego, lo que se apunta a dónde se quiere llegar es que el equipo BIM alimente y se alimente de la información de un modelo. De igual manera, todo el equipo de proyecto, o sea, oficina técnica, control de proyecto y todos los demás que no necesitan modelar, pero sí necesitan acceder a la información del modelo 3D. Y esta es la gráfica que se apunta como tal. Un modelo central que lo ideal es que sea en la nube y todos puedan acceder a esa información. Que no sea necesario el ingeniero BIM para proyectar, sino tanto el jefe de producción o la jefa de planificación puedan acceder a esa información desde la nube. Por eso, la información debe ser accesible por todos. Luego que viene, otros conceptos importantes sobre metodologías de innovación, y así aquí sí me gustaría explayarme un poco más, porque es gran parte de la base de lo que es esta charla. El primer concepto es Design Thinking. En un rato poner esto para acá. Design Thinking hace referencia a los procesos cognitivos, estratégicos y prácticos mediante los cuales se elaboran conceptos relacionados con diseño, propuesta de nuevos modelos, edificios, máquinas, etc. Es un concepto complicado de entender, pero lo que les puedo decir aquí y resumirles es que Design Thinking nos ayuda a empatizar con el personal para generar nuevos productos, sea productos o servicios. Que no hagamos aplicaciones o no generemos software sin verdaderamente comprender y ponernos en los zapatos de la persona que le vamos a solucionar el problema. Y luego tiene un flujo de trabajo, pues que es empatizar, testear, prototipar, es decir, generar un prototipo de la idea como tal, idear y definir. Eso es lo que es en función a Design Thinking. El segundo concepto es la parte de Design Sprint. Design Sprint es una metodología con la que trabaja Google como tal. Es desarrollada por Google Venturi, que es la empresa encargada de
de gestionar las startups por parte de Google. Y esta metodología lo que busca es crear y validar de manera ágil, es decir, en poco tiempo, más o menos la metodología habla de 3 a 5 días una idea. ¿Qué hacemos normalmente aquí? Durante una semana, solo 5 días durante una semana, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, nos concentramos en generar una idea. Analizamos cuál es el problema primero, vemos cuál es el problema. Luego, todos en conjunto, y cuando todos son las personas involucradas y los desarrolladores, en idear, es decir, ver cuál es el problema, cuáles son todas las posibles soluciones. Luego decidimos, prototipamos y hacemos pruebas. No tenemos que demorarnos 3 meses en pensar qué es lo que vamos a hacer, sino en una semana se busca solucionar el problema y saber si funciona o no funciona. Luego viene la parte de Lean Startup. Lo que busca aquí es crear el producto mínimo viable. Y aquí me gusta contarle una historia sobre este libro, que si se lo recomiendo, se lo recomiendo. Creo que es indispensable para toda persona empezar a leer sobre Lean Startup, que lo que habla es sobre una empresa de videojuegos que desarrolla un juego durante unos meses, y cuando hablo unos meses son 8 o 9 meses, y se encuentra mejorándolo, hasta que después de una gran inversión de recursos, tanto de tiempo como de dinero, empiezan a traer gente. Cuando digo gente son usuarios, muchachos, jóvenes, para que utilicen. Y este usuario, al quien se le dio a probar el proyecto, no le gustó el videojuego y dio comentarios muy negativos. ¿Qué aprendieron después de esto? Que no es necesario tener que tomarse 10 o 11 meses para recién empezar a recibir feedback por parte del usuario, sino desde antes. Y definen un concepto que es el producto mínimo viable. Y que ese producto mínimo viable es lo mínimo que se necesita para que sea funcional una aplicación. Imagínense si en vez de esperar los 10, 9 meses que para poder probar, hubiesen probado que el juego en los 2 primeros meses. Hubiesen hecho un producto más o menos y lo hubiesen probado. Hubiesen recibido feedback desde el inicio y cuando llegaban a los 10 meses ya sabían qué hacer. Luego viene otra metodología. Esta creo que la han escuchado más porque últimamente he visto muchas publicaciones sobre certificaciones de Scrum y sobre esa certificación les puedo decir ya después de tiempo certificado que Scrum es muy fácil de certificarse. Teóricamente es muy sencillo, pero es muy complicado de aplicar. Muy fácil teóricamente, muy difícil prácticamente. ¿Y qué es Scrum? Scrum es un marco de trabajo para el desarrollo ágil, y aquí es importante la palabra de software. Nació en la parte del software. ¿Qué es? Es un proceso en el cual se aplican de manera regular buenas prácticas para trabajar colaborativamente en equipo. Y este gráfico explica muy bien. Imagínense que tenemos una persona que quiere un automóvil. Y pongámonos en el primer caso. Quiere un automóvil. Primero ponemos las llantas, luego ponemos la carrocería, luego ponemos el motor, luego empezamos a ver el pintado y al final, después de, vamos a poner que se demora un mes por cada uno, después al quinto mes ya está bien y funciona para transportarse esa persona. Pero imaginémonos que nosotros pedimos eso para transportarnos, para podernos transportar al trabajo. En vez de esperar 5 meses para recién saber y poder movilizarnos, imagínense que hubiese sido el segundo caso. Primero le hubiésemos dado una bicicleta, luego le hubiésemos dado un scooter, luego le hubiésemos dado una bicicleta como tal, luego una moto y al final el auto. En vez de tener los 5 meses esperando, desde el primer mes, que no era lo que se esperaba como tal, pero desde el primer mes ya puede tener práctica, puede utilizar el producto. ¿Y qué puede ser? Que al final del quinto mes, en el primer caso, no le gustó rojo, no le gustó las llantas tan grandes. Créanme que desde el segundo mes nosotros hubiésemos descubierto eso si ya hubiéramos estado entregando ciertas cosas al cliente. Entonces hay que tener bien claro qué es esto de Scrum. Claro que estoy explicando ciertos conceptos utilizados
durante mi experiencia, no todos, porque Scrum tiene sprint, tiene análisis de negocio, tiene muchas cosas. Y esto es más o menos una gráfica de cómo interactúan todas estas metodologías de trabajo. Los colores son sobre Design Thinking, Lean Startup, Design Sprint y Scrum como metodología de ejecución ágil. En la parte inferior veo cómo se superponen las ideas. Hablo de analizar el usuario, lo del producto mínimo viable, lo del prototipado y lo del desarrollo del proyecto como tal. Esta gráfica es muy buena y explica cómo interactúan todas estas metodologías. Luego, vamos a lo potente. Los casos reales, los casos aplicados. Vamos al primer caso. Este caso es la parte de automatización de la obtención de metrados de un modelo BIM, solo para la especialidad de estructura como tal. Vamos a la situación donde ingresé al proyecto. ¿Qué cuenta el proyecto? Se cuenta con plantillas, manuales, estándares para obtener metrados de la especialidad de estructuras para la etapa de propuesta y licitaciones. Se obtenía tanto el metrado de concreto y encofrado de todos los elementos. Y creo que actualmente la situación de muchas empresas enfocadas a BIM. Tienen sus plantillas, tienen sus manuales, tienen sus estándares y empiezan a sacar metrados a través de tablas de cuantificación. ¿Vale? Eso creo que todo el mundo lo queda claro. ¿Cuál es el problema de todo esto? Se analizó el problema. El problema es que se necesita gran cantidad de parámetros para obtener los metrados, para que estos metrados sean confiables de verdad. ¿Qué más? Se necesita alto conocimiento técnico de la herramienta para obtener metrados. Y en el caso de la empresa que se analizó este problema, solo había 10 modeladores, pero una sola persona tenía esos conocimientos técnicos. Era un gran problema porque se generaba un cuello de botella increíble. Imagínense, todos los proyectos llegaban y solo una persona tenía que encargarse de todo este tema. Era un cuello de botella imposible de solucionar como si se seguía manejando de esa manera. Luego, hay muchas actividades de manera manual que se generan tiempos elevados en la etapa de licitación. La etapa de licitación es muchos cambios y muy poco tiempo. Y además de que estos errores manuales, de hecho, generaban errores. Es decir, calcular con una calculadora sí genera errores. Y bueno, para explicarlo mejor, se tenía el equipo BIM. ¿Cómo era el flujo? Se tenía el equipo BIM que modelaba elementos, llenaba parámetros y tenía que respetar los criterios de modelado. Luego pasaba al especialista BIM, el único especialista BIM que tenía los conocimientos técnicos, verificaba el correcto uso de los criterios de modelado, llenaba los parámetros, otros parámetros necesarios que el equipo BIM no tenía el conocimiento, uno por secreto de empresa y otro porque no tenía los conocimientos técnicos para hacerlo. Generaba las tablas de cuantificación para poderlos exportar, luego lo exportaba en Excel y generaba cálculos manuales. Y por último lo pasaba al área de propuestas y licitaciones, que lo que tenía que hacer era verificar que los metrados sean coherentes, es decir, si se habían zapatas de 1000 metros cúbicos, hay que ver que esté bien esos metrados, a través de ratios que ellos tenían, y escribir la información que enviaba el equipo BIM en el formato al cliente. Si había modificaciones por parte del cliente o se encontraban errores, se repetía todo este proceso. Luego viene la parte de la solución, la implementación de la solución. ¿Qué quiere decir esto? Se plantea automatizar el proceso de cálculos para la obtención de metrados de concreto y encofrado de un modelo BIM en primera instancia, que es importante, en primera instancia con Dynamo. Y luego, posteriormente, utilizar la API de Revit para optimizar el proceso. Primero, Dynamo, aquí dice etapa 1, utilizamos Revit, el modelado clásico, luego automatizábamos las cosas con Dynamo, generábamos un pequeño interfaz con Dynamo Player, si habrán escuchado de Dynamo, pero ahorita más o menos les explico cómo funciona, y luego exportábamos la información directamente a Excel.
Ya no había mucho trabajo manual, sino era más directo a la exportación. No había tablas de cuantificación. Luego, la segunda etapa, lo que hablo de la optimización, era la etapa de Revit, pasarlo a un API, a generar un add-in con C#, un lenguaje de programación, y posteriormente utilizar Excel. Para los que no conocen Dynamo, este es Dynamo. Son nodos, se le llama script, pero son nodos unidos de entrada y salida, muy parecido a lo que se genera en el PMI. Tienes entrada por un lado, la herramienta que transforma las cosas, y salida. Este es más o menos el flujo, y aquí es un flujo para la exportación de metrados de losas como tal. Y el flujo es muy intuitivo. Es decir, aquí no tienes que saber mucho de programación, sino conocer muy bien cómo es el proceso y conocer a ciertos nodos. Esto es muy al estilo algoritmo. ¿Qué tengo que hacer? Filtrar los elementos a analizar, luego extraer la información, ver dónde exportar la información y exportarla directamente a Excel. Este es el proceso. Les comento, para un proyecto más o menos pequeño, se demoraba unos 5 minutos en exportar esto, en vez de crear tabla de cuantificación y luego exportar uno por uno en TXT y luego ingresarlo a Excel. Eso demoraba unas 5 horas, dependiendo del proyecto, pero con esto se demoraba 10 minutos y era de forma automática y sin errores. Para proyectos grandes, Dynamo se podía demorar hasta 20 minutos en exportar esta información, toda la información. Y luego pasamos a automatizar y, optimizar y aumentar la velocidad de los metrados. Vamos a ver si se ve bien aquí. Teníamos un aplicativo aquí en la parte superior. Se veía, teníamos un preview y simple. Teníamos ya el metrado. ¿Cómo tenemos el metrado? Aquí una vista de interacción y aquí los metrados como tal. Si se puede ver, yo puedo desplegar, no sé si se ve bien la gráfica como tal, pero aquí tengo los pisos, los niveles de manera automática. Y tengo las columnas, vigas, los aligeradas, falso piso. Y yo podía hacer clic sobre uno de los elementos y me botaba aquí los metrados. Concreto aquí y encofrado acá. Y el listado de los elementos. De igual manera, podía ver según niveles, podía cambiar el orden, en vez de verlo por piso, por piso y elementos, aquí lo puedo ver por elemento y por piso. Y luego exportábamos esta información de manera automática. ¿Recuerdan que les dije que se demoraba 20 minutos en un proyecto grande? Esto se demoraba más o menos unos 3 minutos en exportarlo. De 20 minutos a 3 minutos. Esa es la diferencia entre hacerlo con Dynamo y hacerlo con C# a través de la API. Este es el ejemplo como tal. Teníamos un Excel donde estaban todas las fórmulas. Zapatas, teníamos la información de zapatas, lo mismo que tendríamos en tabla de cuantificación, pero directamente generados. Y al final generábamos una plantilla de Excel. No sé si se logra ver, pero aquí teníamos el formato del cliente y aquí teníamos los metrados por niveles. Todo esto estaba conectado. Era una plantilla de Excel muy rápida y fácil de implementar. Y esto pues es la exportación directa, una interoperabilidad. Se solucionó gran parte del problema de la velocidad de exportación. Luego creamos otros aplicativos complementarios, más que todo para mejorar la calidad de los metrados. Estos son todos los aplicativos solamente para este caso de estudio, que era automatizar los metrados. Le voy a explicar dos de los más importantes: la auditoría del modelo. Vamos para detener este video. La auditoría del modelo, que te permitía, según los criterios de modelado, los estándares que tenía la empresa, verificar si el modelo estaba bien o tenía errores. Y esto era un requisito fundamental para poder exportar metrados de confianza.
Si no pasaba la auditoría automática que tenía, no se podían obtener metrados. Y esto es lo que hacía la auditoría. Nosotros le hacíamos un clic, el proyecto se empezaba a verificar y empezaba aquí a salir errores. En este caso solo contábamos con 4 ítems que verificábamos. Si salía verde, es que estaba ok este requerimiento. Y si salía rojo, es que había problemas con este requerimiento. Y yo podía darle clic para ver cuáles eran los errores y me salía dónde tenía el problema. En este caso no se llega a ver bien. Es imposible que se llegue a ver bien. Pero, por ejemplo, aquí nos llegan a ver aquí, dice que una viga está modelada con structural columns. Entonces, esto no va a generar buenos metrados. Entonces, antes de eso, teníamos que analizar bien el problema y una vez que solucionáramos todo, ya podíamos decir, estos metrados son confiables. Si no me equivoco, llegamos a obtener a metrados del 98% de exactitud si lo hubiésemos metrado a mano. Y si queríamos, bueno, podíamos aislar los elementos, generábamos una vista y nos generaba dónde está el problema como tal. Y entonces ya veíamos que era una placa y lo cambiábamos. Son problemitas que pasan, la verdad, no los culpo. Yo cuando he tenido proyectos y he tenido que modelar, hay veces que me equivoco y le pongo viga a una cosa, columna a otra cosa. Son parte de los errores manuales de trabajar. Luego, el siguiente, que necesitábamos mucho, es que es una deficiencia más de Revit que una buena pro por parte de nosotros, es que si yo selecciono múltiples elementos en Revit, no metra esos elementos. Si yo selecciono un solo elemento, me sale aquí cuánto es el volumen y cuánto es el área, por ejemplo. Pero si yo selecciono 2 elementos, me sale el volumen como vacío. No lo calcula. No sé por qué. Son problemas que tiene Autodesk y no lo quiere solucionar. Ya se le ha pedido, pero no lo soluciona. A ver, disculpen. Pero con este, lo que hacemos es un aplicativo, seleccionamos los elementos que queremos metrar, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, 6, 7. Finalizamos y nos bota el metrado de esos elementos como tal. ¿Vale? Ese es el primer caso real. El segundo caso real era el proyecto que trabajé durante el último año, que es LYSIS, el nombre, que era la gestión de observaciones y RDIs. Le voy a contar más o menos cuál es la historia. La situación en ese momento se cuenta con plantillas de Excel donde se centraliza todas las observaciones y los RDI que encuentra el equipo BIM. Esta plantilla de Excel es muy descriptiva, tiene imágenes, tiene el estado del proyecto, tiene la descripción, tiene título, tiene responsable, tiene fechas, tiene referencias, tiene supervínculos, etc. Todo lo que permitía que no hubiera ambigüedad. Pero ¿cuál era el problema? Y lo que apuntábamos a solucionar, existen muchas versiones del archivo de Excel. Es decir, se generaba un Excel, pero como era un Excel externo, uno generaba un Excel, el otro generaba otro Excel, y al final no se sabía cuál era el verdadero estado del proyecto como tal. Existen repositorios de observaciones del equipo BIM y otro repositorio de observaciones del equipo de proyecto. El equipo BIM empezaba a hacer sus anotaciones de las interferencias que encontraba, pero el de producción anotaba las deficiencias o las incompatibilidades de producción, el jefe de OT y todas las personas tenían varios Excel y al final no sabíamos unir todos esos Excel en uno solo. La comunicación, por lo tanto, no era en tiempo real. Lo que generaba el equipo BIM no lo podían ver en tiempo real todas las personas. Entonces se tenía que enviar un correo y si la persona no estaba con su computadora, no tenía acceso a la web, no podía verlo. Y si bien tenía imágenes, las imágenes no siempre muestran toda la información necesaria del proyecto. Yo le puedo tomar una imagen a un modelo 3D, que puede ser muy bueno, pero no sé en qué nivel está, no sé en qué eje está, ni nada de esa información extra. Más o menos le explico cómo era
el problema. Era un equipo BIM, un modelo. De ese modelo se generaban varias versiones, lo que le decía. Se generaba la versión 1, luego la versión 2 y luego la versión X de esas incompatibilidades encontradas. Y luego aquí estaban todo el equipo, producción, oficina técnica y gerencia. Y unas personas de producción buscaban las interferencias, el estado de la versión 1, otro no le llegaba a la versión 2, empezaba a buscar la versión 1, buscaba la versión 20, luego durante las reuniones decía el de oficina técnica, no, esto todavía no se resuelve, pero es porque estaba utilizando una versión desactualizada. Era un caos total. En funciones era un caos total. Llegamos a tener como unas 120 versiones de Excel con estas incompatibilidades. Luego lo tratamos de migrar a Google Sheets, pero también habían problemas en función al acceso a la información y todos los temas que vimos anteriormente. Entonces, durante esta problemática, se llegó a analizar lo siguiente. Esto inició en abril del año pasado. Inició con verificar cuál era el problema y luego hacer una comparativa de todas las plataformas que existían en el mercado. Existía Autodesk BIM 360, todos lo conocen, tiene la parte de ver modelos en la web, tiene la parte de hacer anotaciones, RDIs, es muy bueno, personalmente me gusta mucho. Luego teníamos Revisto lo utilicé en la Videna, tiene unos gráficos increíbles, muy fácil de manejar, no es muy pesado, no es necesario tener una supercomputadora para verlo. Teníamos BIM Collab como otra herramienta que lo que te permitía era, a diferencia de los demás, era interactuar directamente con el modelo de Navisworks y se podían hacer anotaciones y era nuestro proyecto, Lysis como tal. ¿Qué teníamos nosotros de importante? Nada, no teníamos ni un visor BIM, no teníamos gestor BIM, no teníamos control documentario, ni uno de todos estos ítems. Ni uno de estos ítems teníamos. Y recién estábamos iniciando el proyecto. ¿Qué hicimos? Generamos un prototipo. ¿Cómo era el prototipo? En lápiz y papel, y lo más avanzado que hicimos para abril era un Excel con cuadritos bonitos y nada más. Eso es lo que generamos en abril y no nos comparábamos en absoluto con las otras plataformas. Era más viable comprar una plataforma que pensar en una plataforma que no tenía nada. Pero decidimos generarlo del producto mínimo viable. Y esto fue la primera entrega de lo que hablamos en abril. Vamos a comentarle. Era un login con Google. Teníamos la lista de los proyectos por usuario. Teníamos una parte de control de proyectos. Este es el primer proyecto. Teníamos la parte de administración de usuarios del proyecto. Podíamos administrar los usuarios y los roles, muy parecido a lo que tiene BIM 360, pero bueno, gráficamente y como interfaz de usuario es malísimo, claro, eso sí. Teníamos la gestión de observaciones y vamos a ver cómo son la gestión de observaciones. Eran 4 columnas donde teníamos el listado de las observaciones, teníamos un listado de imágenes, solo teníamos, no se llega a ver bien acá, a ver, voy a tratar de que se vea mejor, pero teníamos la imagen del error y la imagen de la solución. Teníamos todo eso, teníamos una columna para los mensajes, lo que les dije que se pueden ver mensajes. Teníamos un filtro súper básico donde veíamos en qué estaba el estado del proyecto, abierto, en progreso, resuelto o cerrado. Se podía ver una mensajería simple como el estilo de WhatsApp y teníamos la información de la observación como tal. Nosotros hacíamos clic a cada una de las observaciones y podíamos ver las imágenes, podíamos ver la información y podíamos ver los mensajes. Teníamos unas métricas del proyecto. Como les digo, de manera interfaz es muy malo este proyecto como tal es muy, pero muy malo. Y recuerden lo del Lean Startup, la parte de generar el producto mínimo viable lo más rápido posible para recibir críticas.
¿Sabes qué? Aquí no era necesario que yo genere un súper interfaz para que me digan, Renzo, ¿sabes qué? Necesito otra gráfica, necesito que hagas un listado de las observaciones, no sé, en progreso, necesito que me digas quiénes están interactuando en la plataforma. Esto me podían decir sin generar un súper interfaz. Era mi Excel llevado a el más alto nivel de la web. Si se dan cuenta, todo era accedido a través de una página web, como tal. Podíamos generar sesiones ICE. Este es lo primero que generamos con sesiones ICE. Ya está el producto mínimo viable. Podíamos enviar invitaciones, todo. Pero era lo que les digo. Producto mínimo viable, lo más rápido posible, para que las personas empiecen a dar críticas. Es más fácil dar críticas de algo hecho que una idea. Entonces, esta es la comparativa para junio. De 2 meses. Y esto es lo importante. Solo 2 meses. Lo más rápido posible que se podía. No teníamos un visor BIM. El gestor de RDI tenía una estrella. Lo mejor eran las 4 estrellas. Versus Autodesk BIM 360 que tenía 3 estrellas. No teníamos control documentario. Teníamos trazabilidad de la información porque todo estaba en la web. Teníamos las métricas que, si bien eran feas y no tenían un buen interfaz, eran las necesarias. A veces otras plataformas te dan métricas muy bonitas, pero no son las que necesita el proyecto. Por eso es que le poníamos 2 estrellas y teníamos gestión de involucrados, porque sí podíamos hacer gestión de involucrados. No era un buen interfaz, no era amigable, pero teníamos gestión de involucrados como tal. Solo 3 roles: rol de coordinador BIM, rol de gerencia y rol de invitado, nada más. Pero eso era una gestión de involucrados. Luego se hizo la parte de Design Sprint. Teníamos aquí, es importante resaltar que la empresa era un grupo que pertenecía tanto a Perú y a Chile. En primer lugar, expusimos toda esta plataforma en Perú, en los proyectos, la empezaron a usar, hicimos un primer proyecto para la etapa de diseño, que es un poco más cercano como tal, y los usuarios, la otra parte de usuarios que era Chile, hicimos videollamada, hicimos toda la parte virtual. Pero luego empezamos a pensar en design thinking y empatizar y conocer más al usuario de Chile. Decidimos viajar y decidimos hacer una reunión. ¿Quiénes son todas estas personas? Son los jefes de oficina técnica de todos los proyectos de Chile. Y ellos eran los que decidían, en función a lo que se tenía acá, que era el proyecto, qué mejoras hacer. Los escuchábamos de primera mano. Veíamos cuáles eran sus reacciones. No simplemente nos enviaban un correo y nos decían sí, nos gusta, no nos gusta. Sino lo hacíamos interactuar, analizábamos todo y apuntábamos todo como equipo. Y en función a eso mejorábamos. ¿Cuál es la segunda entrega para esta fecha? Ya teníamos un ingreso mejor para el proyecto. Ya era un poco más bonito, ya era un poquito más trabajado. Teníamos un mejor interfaz, eso sí, mejoramos bastante. Teníamos los proyectos, aquí cambió bastante la interfaz porque nos lo dijeron. Dijeron, Renzo, ¿sabes qué? En tu anterior interfaz, esas 4 columnas es muy saturado. En mi computadora, que es muy pequeña, no se ve. Por favor, ¿crees que lo puedes dividir solo en 2 pestañas? Y lo hicimos. Pestaña de imagen y pestaña del listado de observaciones. Todo salió por parte de ellos. Aquí tenemos el listado de issues. Luego empezamos a hacer como un toolbar en la parte superior, donde podíamos navegar la misma información que teníamos antes. ¿Recuerdan? Que teníamos la información y teníamos los mensajes. Lo mismo teníamos aquí, pero un poco mejor distribuido. Los mensajes, podemos hacer los mensajes ahí. Y, caray, el filtro mejoró bastante. Antes solamente teníamos 3 cosas para el filtro. Y simplemente llegamos y le decimos, ¿sabes qué? Estos son los filtros. Tenemos filtro por estatus. Y ellos mismos nos empezaron a decir, Renzo, ¿crees que puedas crear un parámetro para saber cuál es el filtro por prioridad? Sabes que yo tengo todos en progreso, pero quiero ver cuáles son más prioritarios que otros.
Renzo, ¿crees que luego puedas ver un filtro según las especialidades? Entonces, todos estos filtros se empezaron a generar por parte de recomendaciones del mismo usuario como tal. Entonces, empezamos a ver las observaciones, ya se podía ver el filtro, lo que les dije. El filtro aquí por parte del estado y la parte de la prioridad. Y se podía ver aquí los elementos que estaban en progreso y como prioridad alta. ¿Qué más? A ver, ¿qué más hicimos durante ese tiempo? Igual, se tenía una sola imagen para visualizar cuál era el problema. Ah, no, aquí ya implementamos que en vez de una sola imagen podíamos adjuntar varias imágenes a un mismo problema. Que también nos lo pidieron. Nosotros, en nuestra cabeza era, solo necesitan una imagen, que es la imagen del problema, pero no, ellos querían varios problemas a la vez. Tenemos la parte de igual, la gestión de involucrados, mejoró un poquito el interfaz. Ya teníamos, en vez de agregar por correo, ya teníamos una base de datos de los correos. Teníamos la parte de las métricas, y ahora las métricas eran mejor en función a lo que nos dijeron, lo que les comenté. Ya pueden ver mejores métricas, los usuarios estaban más felices. Pero todo eran recomendaciones de los usuarios. Ahora vamos a adelantar un poco. Generábamos reportes de Excel. También nos pidieron que con un clic se generaran los reportes de Excel y se generaban los reportes aquí de todas las observaciones y el estado. Hicimos un primer acercamiento para el modelo BIM y vimos el modelo BIM como tal. Un modelo BIM aislado, simplemente como les dije, es una prueba de lo que era. Podíamos subir el modelo y ver el modelo, nada más. Pero ya dábamos un acercamiento y teníamos la posibilidad de que nos digan, ¿sabes qué? No nos gusta. Y bueno, esto es para abril de 2020, el último entregable que se hizo para este proyecto, y les voy a explicar más o menos qué se hizo. Y miren la comparativa que se hizo. Para abril de 2020, después de un año, que parecía imposible superar esta plataforma, se hizo un visor BIM muy bueno, que prácticamente competía con BIM 360, no competía con Revisto, porque Revisto es una locura. Teníamos el gestor de RDI, era mejor que el gestor de RDI de ellos, porque generaba nuestra plantilla de RDI, es decir, nuestro formato como tal. Teníamos control documentario, era un control documentario aceptable, teníamos trazabilidad de la información, la parte de métricas era mejor la de nosotros, porque teníamos métricas que iban con lo que teníamos gestión de involucrados muy buena, el aplicativo móvil, empezamos a desarrollar el aplicativo móvil, notificaciones a correo, a celular, a lo que sea, lo generábamos y eran notificaciones reales, es decir, que queríamos nosotros. Imagínate, no, Renzo, quiero que me envíe un mensaje a las 6 de la mañana. No, Renzo, a las 3 de la tarde. Todo eso lo hacíamos. Luego, durante ese proceso que les digo, de diciembre a abril, se invirtió en mejorar. Viajamos a Colombia, fuimos invitados por Autodesk para impulsar nuestra plataforma. Hablamos directamente con Autodesk. Autodesk nos invitó, nos dijo, ¿sabes qué? Tienen muy buena idea. Vamos a reunirnos durante una semana, de lunes a viernes, y vamos a desarrollar su plataforma. Y aquí eran personas de diferentes países. Había gente colombiana, había gente uruguaya, aquí estaba la gente de México, gran parte era de Colombia, estas personas de Colombia, la mesa de atrás también era de Colombia, aquí estábamos nosotros de Perú y la gente de Ecuador que tenía muy buenas ideas. Pero eso era. Y aquí estaba la persona acá y otro acá, que eran los encargados de Autodesk, la gente top, con conocimiento de programación en Autodesk, nos enseñaba todas estas herramientas. Y al final hacíamos una presentación del avance que teníamos. Y aquí ya se ve más o menos cómo era la plataforma, ya se ve que es mucho mejor, igual se la voy a enseñar. Y se hizo varias cosas. ¿Y por qué vienen estas estrellas de acá que les mencioné al compararme con las otras herramientas? Vienen a partir de acá. Por ejemplo, una de las características, se eliminó la duplicidad de la información. Lysis, que era el proyecto, se conecta directamente con Google Drive. Ya no teníamos información en BIM 360, no teníamos información en Amazon, que era otro servidor, no teníamos información en Dropbox,
no teníamos información en ningún lado, todo era en BIM 360, que era lo normal para el proyecto. El proyecto nos pidió eso, nos dijo, ¿sabes qué, Renzo? Nos fastidia tener planos en BIM 360, luego tener otros planos en Drive. ¿Por qué? Porque la gente usa Drive, porque el proyecto usa Drive, pero el equipo BIM utiliza BIM 360. Nos molesta eso. ¿Crees que lo puedo solucionar? Sí, listos. Solucionamos el problema de que todos los archivos estén en Drive, hasta los proyectos de BIM. Y nosotros leíamos la información del Drive y lo empezábamos a mostrar en nuestra plataforma. ¿Por qué se generaba esto? Imagínense, voy a darle un caso real. La observación 322, donde hablaba del detalle de una viga. Pero ese detalle, esa viga, para poder explicar mejor, estaba un modelo IFC, donde se veía ahí cuáles eran los problemas. Se necesitaba una lámina de un plano, y luego el plano de estructuras, y se necesitaba una lámina del plano de arquitectura, de elevación. Y toda esta información la juntábamos y estaba directamente en el Drive. Nos alimentábamos del Drive. ¿Cómo era la interfaz de esto? Bueno, aquí ya se ve mucho mejor la interfaz del ISIS. Teníamos aquí una pestaña más bonita, teníamos la pestaña de acá más grande, aquí teníamos mejores resultados. Y miren cómo es la interfaz, cómo funciona. Nosotros nos podíamos conectar, esto es el Drive, y podíamos entrar a modelos, los planos, que estamos navegando por la información del Drive del proyecto. Tienen tuberías colgadas, aquí está un plano en DWG, lo abríamos y empezábamos a hacer anotaciones aquí. Anotaciones directamente ahí, podíamos sacar, cambiar el color, el grosor, podíamos crear texto, cuadrados, todo lo que fuera, y automáticamente se juntaba como una imagen más, pero aparte podíamos acceder al modelo. Entonces había una conexión entre las imágenes que generábamos y el Drive. Esto era lo interesante y creo que es una de las cosas que más le gustó, la parte de centralizar todos los documentos. Le dije, evitar diferentes repositorios de información. Luego, lo de crear observaciones de modelo, teníamos un modelo coordinado de todo, se podían crear observaciones y las observaciones se generaban en imágenes. Este es más o menos cómo funcionaba. Teníamos una pestaña aquí de modelo. Teníamos el modelo del proyecto. Teníamos las diferentes versiones que se tenía del proyecto. Y podíamos navegar por cualquier tipo de versiones y ver las interferencias. Podíamos subir un modelo nuevo si queríamos. Y podíamos ver las observaciones de color moradito, las observaciones que ya están resueltas, y de color rojo las observaciones que están sin solucionar. Podíamos ir a una vista previa, podíamos navegar por el proyecto y teníamos los círculos que adjuntaba los problemas. Vamos ahí, seleccionábamos uno y podíamos navegar al proyecto como tal. Entonces ya las observaciones ya iban adjuntadas al modelo como tal. Eso era lo interesante de este proyecto. Luego hicimos una aplicación multiplataforma. Utilizamos Flutter, parte técnica, para hacerlo de un solo desarrollo para iOS y Android. Disculpen. Tratamos de utilizar el mismo código, utilizábamos backend para darle un poco de conceptualización. En el desarrollo web tenemos frontend, que es la parte visual, y tenemos backend, que es la parte de la lógica del negocio. La parte de hacer los cálculos, la parte de ver qué información leer, conectarse a base de datos, todo eso hace el backend. Y para el iPad utilizamos la misma aplicación web, se le llama el concepto de diseño responsivo, es decir, que no era necesario crear otro proyecto, sino lo que abrías en la web, lo podías abrir en el iPad y se iba a ver de igual manera, se iba a ver bien. Y esto más o menos el proyecto. Y se podía ver bien en el iPad sin ningún problema.
No sé más o menos cómo funciona la plataforma. Si se dan cuenta, cambió mucho la interfaz de la primera versión a la versión actual. Cambió totalmente. Pues ya no tuvimos que hacer otro desarrollo, sino utilizábamos el código que ya teníamos. Este es importante. Aquí teníamos la parte de observaciones y aquí teníamos RDIs. Y estos RDIs ya eran un poco más formales. Podíamos descargar los RDIs. Se tenía la trazabilidad de los RDI que eran conectados con las observaciones. Y luego hicimos el desarrollo móvil como tal. ¿Qué se contemplaba? Se contemplaba crear observaciones, ver imágenes, enviar mensajes y ver los indicadores del proyecto desde un mismo celular. ¿Y qué no se contemplaba? Crear un RDI. ¿Por qué no contemplamos ver un RDI? Porque los usuarios no querían crear el RDI desde la plataforma. Porque para un RDI se necesita mucho más información que para crear una observación. En una observación solo necesitábamos dos parámetros. El título, la descripción y una imagen adjuntada. Aquí no era, para crear un RDI se necesitaba muchas y muchas cosas más. Igual, podíamos leer mensajes, todo relacionado, y tampoco podíamos conectarnos a Google Drive desde el celular. ¿Por qué? Porque la gente no quería gastar muchos datos. Era todo el desarrollo enfocado en el usuario. Lo que les dije a un inicio, la parte de empatía. Luego, para finalizar, no sé si conocen el concepto de sesiones SAIS, es ingeniería concurrente, es decir, unir a todas las especialidades, a todos los diseñadores de las especialidades en una sola plataforma, que diga, en un solo lugar para solucionar problemas. ¿Qué hicimos sobre las sesiones SAIS? Bueno, en este caso estaba Sergio Villanueva como gerente BIM, y él vio y nos dio un concepto sobre sesiones pre-AIS. Y a mí me ha pasado, en Videna me pasaba de que yo iba a una sesión AIS y no planificábamos bien qué es lo que íbamos a hacer. Y al final nos demorábamos 2 horas, 3 horas porque no sabíamos qué íbamos a hacer. Llegábamos ahí y empezábamos a analizar todo. Que era una sesión pre-AIS, era una sesión donde planificábamos todo lo que se iba a ver en esa entrevista. Por ejemplo, teníamos aquí una clásica información del título de la reunión, descripción, fecha que se iba a hacer, hora, lugar, veíamos los involucrados que iban a ir al proyecto, las observaciones, estas son todas las observaciones del proyecto y nosotros podíamos arrastrar de aquí a acá, al estilo de Trello, y luego organizarlas de arriba a abajo para saber el orden que se iban a ver las observaciones. Se hacía un resumen así, como este de acá. Esta es una observación. Le dábamos clic a iniciar. Olvidé, una vez que creamos la sesión AIS, le llegaba un correo a todos los participantes, a todos los involucrados. Y decía, ¿sabes qué? Vamos a tener reunión el viernes, estos van a ser los puntos que se van a ver, va a ser por Zoom, va a ser en la sala 3 de Flesan, o cosas así. Y esta era la ejecución como tal. Teníamos al estilo un juicio. Se veía el contador del tiempo que se demoraba, nosotros dábamos siguiente y nos salía la observación. Observación 1 y hacíamos comentarios como en un juicio. Empieza a hacer comentarios, tal persona dijo esto, tal persona se compromete a aquello, y se anotaban todo lo que se quedaba. Luego, finalizaba la reunión, se había un resumen de todas las cosas que se vieron, las que sí se tocaron y las que no se tocaron por el tiempo. Y luego, al finalizar todo esto, se generaba una acta de reunión y se enviaba. Listo. Si era necesario, se imprimía ahí mismo y se firmaba por todos los asistentes de manera automática. Te generaba un PDF y listo. Otros pequeños casos reales. Le voy a explicar estos dos casos grandes. Que me está quedando poco tiempo. Una, automatizar el corte de columnas. Normalmente modelamos de piso a piso. Lo que hicimos con un aplicativo era que después de pasar a construcción te iba a cortar todas las columnas a la viga de mayor peralte y pasaba a ejecución. Recuerden que ejecución lo que tú haces es vaciar todo esto de acá en un momento y todo esto en otro momento. Hicimos un
un aplicativo para la parte de metrados, pero por fechas. Y poníamos un rango de fechas y metrábamos. Nosotros colocábamos primero las fechas de cada elemento y metrábamos esos elementos. ¿Qué más? Hicimos una automatización de sets. Recuerden que en Navisworks se pueden crear sets para verificar los elementos, entonces creamos y te lo generaba en 10 segundos esos sets. Para ir finalizando, el flujo de trabajo que teníamos era el siguiente, y eso se lo recomiendo. Primero, analizar el problema. ¿Cuál es el problema que tienen? Luego, optimizar, es decir, convertir en bien el problema. Si antes el problema era metrados que demora mucho, optimizarlo, es decir, convertirlo a Revit. Luego, automatizarlo. Cuando hablo de automatizar, no se confundan, no es necesariamente en Dynamo. Pueden hacerlo con un script con fórmulas en Excel, con fórmulas con macros en Excel, lo que ustedes deseen, pero automatizar ese proceso. Ver qué se puede mejorar y luego optimizarlo con un aplicativo, en este caso C#, y luego de optimizar y saber que ya funciona, viene la parte de descentralizar, es decir, mandarlo a la web o a la nube para que cualquier persona pueda acceder a esa información. Y todo esto en paralelo se mide y se mejora. Conclusiones de esta exposición. Buscar la empatía, buscar siempre la empatía con el usuario final, tratar de comprender sus problemas y solucionarlo, no pensar en uno como ingeniero y la forma que uno piensa se hace. No, lo que menos uno debe hacer es opinar, simplemente hacer lo que quiere la gente y aplicarlo, porque ellos son los que lo van a utilizar. Nada mejor que un prototipado, hacer un prototipado lo más pronto posible. Lo que les dije, la primera parte lo hicimos en lápiz y papel, luego en PowerPoint, y nos demoramos 2 meses para hacer el primer aplicativo funcional. Y esto es lo que les digo, un boceto y generar el producto mínimo viable para recibir los comentarios más rápido de los clientes. Aplicar Spring, lo que les dije, ven todo el proyecto como tal, se quiere tener modelos BIM, pero hacer primer paquete. El primer paquete te voy a poder ver todas las observaciones. Luego va a hacer comentarios, luego va a hacer esto, luego va a hacer aquello, y al final del día, al final de todo el entregable, deciden ver todo el proyecto. No generar software globales. Esta palabra es importante. Generar software a medida. No todas las empresas funcionan igual. Así que si empiezan a desarrollar un software o tienen un área de automatización, verdaderamente no copiar lo que hacen otras empresas, sino ver lo que les funciona a ustedes. Y por contraparte, analizar si es necesario crear un aplicativo o comprarlo. Ahí tratar de ver el costo-beneficio. El costo-beneficio que analizamos nosotros era muy bueno. Nos demoramos 1 año en realizar el aplicativo, pero salió muy rápido y se generó muchas cosas buenas. Y esto le recomiendo a todo el mundo que quiera ver este tema como algo de negocio. Al momento de implementar un área de desarrollo, pensar que los resultados son a largo plazo. No es que de la noche a la mañana desarrollas y eres Autodesk y le compites a Revit ni nada por el estilo. La parte de innovación, el gran dilema de la innovación es que la tratan de medir como si fuera el core del negocio. La parte de innovación se mide con otras métricas. La parte de conocimiento, la parte de mejora. Así se mide la innovación. Y bueno, muchas gracias. Y eso es todo. Genial, Renzo, muy amable por tu exposición. Claramente creo que a todas las personas que estamos inmiscuidas en el sector de la construcción y que muchas veces mucho nos enfocamos, ¿no? En el tema de la ejecución de la obra, en el tema de los expedientes técnicos y descuidamos un poco los procesos de automatización y programación, ¿no? Creo que nos has abierto un poco más la mente, la visualización de ver desde otra perspectiva la ingeniería y cómo optimizar los procesos utilizando programación, ¿no? Porque muchas veces pensamos que, no, el tema de código, el tema de desarrollo, solamente ingeniero de sistemas y nosotros nos encontramos en obra y claramente lo has demostrado que no es así. Agradecerte por tu participación nuevamente y bueno, invito a todas las personas que están presentes el día de hoy a que puedan entablar sus preguntas, sus consultas para que gustosamente te lo transmitamos y seguro que nos vas a poder responderlas. Ok, entonces iniciamos con la ronda de preguntas. Acá ya hay unas cuantas preguntas y bueno, iniciamos. Jordan Cruz dice, buenas noches, ingeniero.
¿Algún trabajo de investigación que se podría realizar en su opinión a partir de este tema? Creo que lo más importante ahorita es tratar de ver esta parte de metrados. La parte de metrados creo que es muy importante. Es decir, yendo a lo más simple, tenemos programas como S10, que son muy buenos, son muy completos, pero no tienen un módulo BIM. Están yendo muy en paralelo a lo que se está yendo a la industria. Entonces, yo creo que por esa parte. Luego, claro que hay muchos análisis que podrían hacerse, la parte de inteligencia artificial. Hay un software llamado Alice que deberían investigar, que lo que hace es hacerte un replanteamiento de la programación en función a los cambios que haya. Imagínate, tienes un cambio de proyecto por una especificación. Tú haces el cambio en la programación y automáticamente con inteligencia artificial, Alice te cambia toda tu programación para que sea lo más eficiente, para que impacte de menor manera ese cambio en tu proyecto. Luego, reconocimiento de imágenes para la parte de medición de productividad, podrían ser muchos de esos casos. Y podría pues ver muchos casos más. Creo que hay una empresa chilena que está viendo el control de concreto con drones, es decir, con imágenes de drones y a partir de eso ver la productividad de los proyectos. Yo soy de la idea de que para poder ver todo esto, siéntense un día y analicen cuál es su tarea diaria. Mi tarea diaria es empezar a recibir el proyecto, los planos, luego limpiarlos, luego exportarlos a Revit y modelarlos y luego sacar los metrados. Vean cuál es lo que más dolor de cabeza les da. No, limpiar los planos, ingeniero. Yo odio limpiar los planos. Y traten de ver eso, resolverlo con automatización. Y no como les dije, no con automatización súper genial, ni inteligencia artificial, ni Python, ni análisis de data, ni Big Data. Optimizar algo ya es suficiente para las cosas. Genial. Acá hay otra consulta de Franz Gumbert y dice, ingeniero Renzo, ¿cómo está? Lo explicado es parte para edificaciones. En el caso de otro tipo de proyectos como obras de saneamiento, carreteras y otro, ¿cuál sería el camino para la automatización? Creo que fue mi alumno, creo. Hola, Franz, ¿qué tal? Eh, ¿qué recomendaría? Lo mismo que les dije hace un momento. Sentarse, ver cuál es la problemática y a partir de eso empezar a automatizar. Si yo sé que la problemática dentro de mi proyecto, imagínate, de saneamiento, son las excavaciones y necesito optimizar ese volumen de excavación, que es el costo más grande, me imagino, dentro de saneamiento, y empezar a automatizar ciertas cosas desde ahí. Lo que más impacto tenga. Recuerden siempre, todas las cosas que hagan ustedes tienen que hacerla en función al costo-beneficio. Y complementando tal vez un poquito lo que mencionas, siempre se va a hablar, ¿no? Lo que se hace constantemente y es un trabajo, digamos, que es perdido y que se podría optimizar rápidamente, evaluar el impacto que tiene a nivel de costos y ver cómo, digamos, solucionar este tema a través de lo que mencionas, ¿no? A través de una automatización. O sea, entonces identificar, digamos, temas repetitivos y de gran impacto, ¿no? Para poder optimizar. Acá hay otra consulta de César Pérez y dice, ¿qué libro recomienda para empezar a estudiar la programación para automatizar en Revit? Automatizar en Revit como tal no hay libro. No he escuchado un libro para automatizar en Revit. Si les recomiendo algo, hay un manual de desarrollo que se escribió en el 2014. Pero a ver, denme un minuto para compartir un rato de nuevo mi pantalla. Ok. Pero a ver, déjame ver. Lo que sí les podría recomendar es que pongan Revit API Docs, que es toda la documentación que necesaria para Revit. Por ejemplo, no sé, ¿qué puede ser aquí? Framing. Y pueden buscar el método para framing, para columnas, pueden buscar lo que quieran.
Otra cosa, le recomiendo la Builder Coder. Él es lo más referente a Revit API, para programar en Revit API. Tiene desde lo más básico hasta lo más avanzado. Yo puedo encontrar temas de él desde el 2010. Publican, me imagino que cada 2 semanas, cada 3 semanas. Miren, desde el 2010 tiene, no, desde el 2013 tiene, ¿qué es Revit API 2010? Cómo acceder a, a un parámetro de familia, varias cosas. Y para Dynamo, que es lo donde deberían iniciar Dynamo Beam. Dynamo Beam como tal. Y aquí tienen la parte de aprender. Y aquí tienen todo esto. ¿Qué hacer primero? El diccionario. Y tienen varios proyectos como tal. Si ustedes lo ven, aquí tienen todo. Tienen que leer toda la documentación. De preferencia, les estoy mintiendo en este sentido. Yo llevé un curso. Yo llevé un curso hace 4, porque de ser autodidacta es muy bueno. Pero si quieres aprender algo más rápido, yo prefiero un curso que me enseñe de alguien con experiencia y que me enseñe las cosas directamente que necesito, en vez de estar descubriendo uno por uno los problemas. Y una vez que ya tengo un nivel suficiente como para poder descubrir nuevas cosas, ya prefiero ser autodidacta. Lo digo por experiencia. Genial, acá hay otra consulta y viene a cargo de Jorge Guzmán y dice: Renzo, muchas gracias por las experiencias compartidas. Consulto si tiene un valor empírico obtenido en la reducción de costos por la exactitud de las métricas obtenidas de acuerdo al procedimiento presentado. Me perdí. ¿Podrías repetirme la pregunta? A ver, otra vez. Consulto si tiene un valor empírico obtenido en la reducción de costos por la exactitud de las métricas obtenidas de acuerdo al procedimiento presentado. A ver, déjame leer bien la pregunta como tal. Verificaciones en caso. Me dices Jorge, ¿verdad? Sí, de Jorge Guzmán, sí, correcto. Reducción de los costos por la exactitud de las métricas. Cuando dice las métricas, te refieres al primer caso, me imagino, del concreto. Nos ha pasado muchas veces en función a la hora de obtener ciertos metrados en licitaciones. Imagínate que nos pasaba de que tenían metrados y todo procedimiento de manera manual, que se haga de manera manual, tiende a tener errores. ¿Por qué? Por cansancio, por la falta de concentración, hay muchas cosas que repercuten en esos errores. Y cuando lo hacen bien y luego lo automatizas, se eliminan esos errores. Pero, y aquí sí tengo que decirlo, la automatización es una parte que recibe información y saca información. Si la información que tú ingresas a un proceso automatizado es mala, la información que botas va a ser pésima. Por eso, vean bien sus estándares, vean bien sus criterios, comprendan muy bien cómo van a hacer las cosas y luego automaticen. En paralelo, como consejo, yo durante cierto tiempo prefiero hacer las cosas de manera manual y de manera automatizada. Ver que ambos van en el mismo camino y una vez que ya tengo eso, eliminar la manera manual y seguir con la manera automatizada. Genial. Acá hay otra consulta de César Pérez. Dice: no mencionó cómo cuantifico el acero en columnas, vigas, etcétera. ¿También lo automatizo? No, no lo automaticé. Costo-beneficio, no automaticé la parte de automodelado, si es que te refieres a eso, y la parte de metrado del acero simplemente lo sacábamos por ratios. El primer ejemplo que les di era para la etapa de propuestas y licitaciones y normalmente lo lográbamos por ratios. Teníamos una base de datos que nos conectábamos. Bueno, no tengo ahorita mi tesis, pero ahí explico ese tema. Una base de datos en función a proyectos. Es decir, teníamos unos 15 proyectos, imagínate, de edificaciones de 6 pisos en la ciudad de Barranco, todo eso. Sacaba un porcentaje y con esos ratios lo metrábamos. Si era la construcción de un mall, teníamos otra base de datos para mall y con eso lo metramos.
era en función a ratios. Genial. Acá hay otra consulta de Raúl Cruz y dice, para usted, ¿cómo deberíamos implementar el BIM en nuestro país? Ya que el BIM es amplio, pero ayudaría mucho para optimizar los costos de obras públicas. Sí, yo creo que el gran dilema es la cantidad de recursos que incrementa implementar BIM en una obra. Y justo les conversaba contigo al inicio, antes de la charla, es que en otros países, por ejemplo Colombia, que me tocó conversar con ciertas áreas, es que BIM no tiene un área BIM como tal. Tienen un área de estandarización en la empresa, en la oficina central, que lo que hace es auditar BIM, pero tanto el jefe de oficina técnica, el residente y todas las personas saben BIM. Es como si supieran CAT. Y tienen un área de automatización que lo que hacen es ciertas cosas que son difíciles, como la parte técnica de crear una tabla de cuantificación, lo que les dije hace un momento, lo hacen de manera automática. Porque las personas que saben Revit, crear una tabla de cuantificación, generar filtros, no es lo más fácil del mundo. Es fácil crear una columna, metrar una columna de piso a piso es fácil. Personalmente siento que es fácil. Pero crear una tabla de cuantificación no es fácil para las personas que no manejan BIM. Entonces, esos procesos se automatizan. Y los demás procesos repetitivos, como modelar o como cambiar un parámetro, sí lo hace la propia obra. Entonces, yo creo eso, automatizar ayuda un montón, porque lo que hace es disminuir la cantidad de usuarios o de recursos BIM dentro del proyecto. Genial. Acá hay otra consulta de Alex Londono y dice, gracias por compartir sus experiencias. Me queda duda sobre la incorporación de BIM como una metodología. Veo el uso de herramientas y un concepto de modelo BIM que no logro entender dentro de una metodología BIM. Es que si lo tratas de ver de manera externa, es decir, lo que al inicio mostré de BIM como una cosa aparte, ya vamos por un error. BIM no es algo nuevo en la construcción, es aplicar nuevas herramientas dentro de la construcción. Antes no se aplicaba BIM porque no teníamos toda la potencia ni las herramientas que contamos actualmente. Nosotros podemos seguir aplicando Lean Construction ayudándonos de herramientas BIM como tal. Pero no es algo que va a cambiar la construcción se va a seguir haciendo como se está haciendo, una columna va a seguir siendo construida de tal manera, pero no es que te cambie la metodología. Si yo modelo una columna, no significa que voy a cambiar la forma ni el material que tiene la columna. No voy a cambiar conceptos no sé, de diseño estructural ni nada por el estilo con BIM. No lo veas como una metodología que viene a revolucionar la industria de la construcción. Es una metodología que viene a ayudar la metodología de la construcción como tal. Genial. Acá hay una pregunta de fuego, una pregunta clásica que igual te la planteo. Y dice, ¿un BIM manager debe saber usar los diferentes programas para poder revisar los modelos que el modelador hace para ver si está bien o no? ¿O cuál es su opinión para hacer un buen control? Es ideal, la verdad es ideal. Sí es ideal porque no le puedes pedir a una persona una cosa que no sabes. Imagínate, no te puedo pedir modélame una columna que si ni siquiera sé si se puede modelar una columna. ¿Cómo modelar una columna? No tiene que conocer la herramienta como tal al, al más mínimo detalle, pero sí tiene que conocer las cosas, tiene que conocer el alcance que tiene una herramienta, tiene que conocer las limitaciones que tiene una herramienta. Eh, pero al final del día recuerden que nosotros somos ingenieros. Nosotros lo que hacemos es pensar, lo que hacemos es aplicar buenas prácticas, mejorar ciertas cosas. No somos personas que nos sentamos en una computadora y empezamos a escribir nada más. Yo creo que gastar capacidad de un ingeniero solamente modelando está mal. Yo creo que hay otras cosas que nos enseñaron en la universidad, y hablo de ingenieros, personas técnicas y arquitectos, no solamente como ingenieros. Nos enseñaron ciertas cosas que nos ayudan a diferenciarnos solamente de utilizar una computadora. Revit, yo le enseño a una persona 4 meses y va a empezar a modelar. Sea una persona que nunca haya visto de construcción, va a empezar a modelar.
pero tú como ingeniero, con esos conocimientos que tú tienes, tienes que guiar a esa persona que modele. Pero si no tienes ningún conocimiento de la herramienta, va a ser imposible. Genial. Y bueno, y es una manera, una pregunta personal. ¿Y te ha pasado tener un BIM manager o alguien que maneje el tema y no sepa modelar o no sepa los programas, mejor dicho? ¿O no? No, nunca me ha tocado. La, las veces que he trabajado, es decir, hasta ahora no he tenido un BIM manager como tal. Es decir, tuve el BIM manager en Videna, eh, Raúl Izaguirre, pero es decir, Raúl Izaguirre sabe un montón en ese sentido, así que no me ha pasado como tal. Luego siempre he sido coordinador de proyecto. Genial. Acá hay otra consulta de Rodrigo Fernando. Dice, ¿cree que se puede automatizar algunos aspectos de la revisión del diseño o calidad? Por ejemplo, verificar criterios de recalificación de modelo. Criterios de reglamento nacional. Sí, claro que sí. Como te dije, creamos un, un aplicativo que daba auditoría a los modelos como tal, modelos de estructuras. Por ejemplo, de que una columna no tiene que ser modelada de piso a piso, o si veíamos que una columna medía más de 10 metros, la eliminábamos de golpe o empezábamos a hacer ciertas alertas. De igual manera, si se me viene a la cabeza, yo podría filtrar por sótanos y podría filtrar por muros de sótanos y ver que no se puede hacer no puede haber en un estacionamiento una distancia mínima de 6 metros o cosas así. O a la hora de diseñar los sprinkers, puedo aplicar de que la distancia del sprinkler más cercano, como tal, no debería ser menor a, no debería ser mayor a 1.2 o cosas así, en función a esas cosas. Hay una cosa que libros que le recomiende, porque antes me pidieron libros para aprender Revit, lo que yo sí le recomiendo es que lean muchos libros de algoritmia como tal. Libros de algoritma, para que sepan cómo plantear ciertos problemas. Yo les digo, pueden aprender a programar ustedes, que es muy chévere, es muy genial. A mí me encanta, yo llevo 4 años en este mundo, pero también pueden contratar a personas que programen, pero ustedes tienen que guiarlo. Y para poderlos guiar, nada mejor que el algoritmo, saber cómo hacer las cosas. Genial. Bueno, hay bastantes preguntas, pero ya unas tres últimas para cerrar. Bien. Acá viene una de Hugo y dice, ¿cómo se puede obtener las construcciones de alto performance con BIM? Verificar siempre cuál es el alcance del proyecto. Si el, si el proyecto tiene ciertos requerimientos, cumplirlos. Eso va un poco más con BDC, y eso que sí deberían leerlo un poco más, de buscar los objetivos del cliente. Creo que es lo principal. Yo creo que el gran dilema ahorita, y es un poco más de mentalidad, es que los objetivos del cliente, como lo mencioné en la segunda diapositiva, son diferentes a los objetivos de la constructora, y también es muy diferente a los objetivos de las subcontratistas. Y dentro de la constructora, los objetivos de planificación son diferentes al de producción y al de oficina técnica. Entonces, creo que una vez implementado bien el objetivo del proyecto y que todos sigan esos objetivos, creo que vamos a hablar del concepto que habla de Hugo. Genial. Acá hay otra consulta de Guillermo y dice, ¿has podido hacer una comparativa con plataformas colaborativas de obra como Final Cut o PlanGrid que también tienen un visor de RDI con métricas? Entiendo que el ISIS posteriormente será implementado en obra. Sí, lo vimos. Analizamos todas las posibles soluciones. Secreto. Una vez que tuvimos lices ya más o menos en septiembre, empezamos a analizar las otras plataformas y no había ni una, si nos gustaba algo lo implementamos, así de simple. Si nos gustaba las cosas que tenía revisto, lo desarrollábamos y listo. No tratábamos de descubrir la pólvora tampoco, chicos. Si tienen la capacidad de desarrollar algo, desarrollenlo como tal. Si veía que Final Cut tenía algo interesante
no me hacía falta en copiar algo de Final Cut y aplicarlo en mi plataforma. Con mis necesidades, claro que sí. Pero Bing 360, por ejemplo, solamente para dar el caso de Bing 360, es un monstruo. Como tal, es un monstruo. Bing 360, si yo comparo Lysis con Bing 360, yo siento que Bing 360 es mejor. Pero si yo comparo Lysis con Bing 360 para lo que necesite Plesan, en este caso, que era la empresa que desarrollaba el proyecto, Lysis le daba 3 patadas a Bing 360 como tal. Es la necesidad. Genial. Acá hay... Solo para terminar, y del gran dilema de comprar plataformas, y siempre voy con eso, es que cuando tú compras una plataforma, tus procesos tienen que acomodarse a la plataforma, en vez de que la plataforma tiene que acomodarse a sus procesos. Ese es el gran dilema de comprar plataformas. Claro, porque entiendo que cada organización es un mundo distinto, ¿no? Con su Ay, propio ay, proceso, su Final propio... Cut, Final Cut es francesa. Final Cut, si no me equivoco, es francesa. No creo, personalmente, que, que que la mentalidad, la forma de trabajar en Francia sea igual a la mentalidad que trabajan aquí en Perú. Claro, de todas maneras. Y Ujú. bueno, para cerrar, sé que hay muchas preguntas, pero les disculpa el caso a las personas que no les pude leer. Ya para cerrar, porque lo hizo una de las primeras preguntas, fue Freddy Manuel, le dice, buenas noches, ingeniero. Las claves para programar en el API Revit es aprender a programar con el lenguaje C Sharp. ¿Bastaría con eso o qué más se necesita? Conocer la herramienta. Yo, de recomendación, le explico cuál fue mi flujo de trabajo en mi tiempo hace 4 años, cuando recién empecé a programar en la API de Revit. No había cursos de API de Revit, ahorita ya hay varios, más o menos, bueno, más o menos varios, unos 5 o 6. Estudié C# a fondo los conceptos de C# y aprendí muy bien la herramienta. Y eso sí, no se puede hacer una cosa que Revit, no se puede programar una cosa que Revit no puede hacer. Es decir, si Revit no puede, no sé, a ver qué cosa no puede hacer Revit, que se me venga ahorita a la cabeza. Si Revit no puede, hay varias deficiencias, creo, a la hora de trabajar con los, con las masas de modelado, los modelos in situ. Si hay cosas que no puede hacer los modelos in situ, por ejemplo, como sacar encofrado, no lo vas a hacer con programación. Eso sí. Genial. Bueno, con eso agradezco mucho tus respuestas. Y ya una consulta personal, y así para cerrar. Eh, ¿Qué recomiendas para empezar a automatizar los procesos y empezar a programación? A nivel, pensando a largo plazo, ¿no? ¿Dynamo o C Sharp? ¿Y por qué? Eh, es una pregunta muy clásica, la verdad. Me la han preguntado muchas veces. Que por qué si recomiendo Dynamo, si recomiendo C Sharp. Como les dije, primero, BIMizar los procesos, convertirlos a BIM. Luego, si quieres cosas rápidas y que no necesiten mucho conocimiento, en Dynamo es mucho más rápido. En vez de demorarte un mes, por ejemplo, desarrollando una plataforma con C Sharp, te demoras 3 días con Dynamo. Y una vez que lo haces en Dynamo, empiezas a programar en C Sharp. A largo plazo, te recomiendo que aprendas a programar para la web. Ah, genial. Entonces, Sí, más o menos, en resumen, corto plazo, digamos, Dynamo y largo plazo, C Sharp, ¿correcto? corto plazo, Dynamo; mediano plazo, C Sharp; largo plazo, la web. Todo, todo se va a ir a la web. Todo se va a ir a la web. Revit, si se dan cuenta, Revit no está haciendo muchas cosas. Si ustedes ven la versión del 2015 a la versión actual, Revit no ha cambiado en nada. Si ustedes entran a las conferencias de Autodesk University como tal, que son gratuitas, van a ver que, si no me equivoco, 120 charlas anuales son de Autodesk Forge y todo el movimiento que hay de la nube. Busquen una charla de la empresa Vinci sobre Autodesk Forge y se van a dar cuenta cuál es el camino que está siguiendo la industria de la construcción en otros países. Y de aquí a unos 5 años se van a dar cuenta que el Perú va a empezar a desarrollar sus plataformas. Así como hace unos 20 años, hace unos 10 años, la gente en otro país empezaba a utilizar Revit y nosotros utilizábamos AutoCAD.
Ahora en otros países están utilizando Autodesk Force y nosotros utilizamos Revit. Genial, Renzo. Muy amable por tu tiempo, sé que de seguro que tiene mucha agenda recargada, pero nos has aceptado la No, invitación, agradecido infinitamente. Gracias por tu tiempo y bueno, tus últimas palabras ya para poder cerrar y qué les puedes decir al público que actualmente nos está viendo, ¿no? no te preocupes, es en verdad gustoso en compartir el conocimiento. Y recuerden lo que les dije en la primera diapositiva, solo el 5% de lo que les dije durante esta charla les, les va a quedar, van a retenerlo y todo lo demás no lo van a perder. Y la solución para eso es practiquen, averigüen, Autodesk University, San Google, YouTube, métanse a cursos, no vean una cosa que siempre ves, que ven los cursos como gasto innecesario porque quieren leer en YouTube, quieren ver videos en YouTube. Son profesionales, inviertan en su educación. Si quieren cursos, compren cursos, estudien y va a ser beneficioso. Le da un impulso a su carrera como tal. Y cualquier consulta, bueno, LinkedIn, Facebook, bueno, Davis me contactó por Facebook, así nada más. Y igual, de igual manera les contesto y los apoyo en lo que sea. Muchas gracias con todo por su tiempo, para todos los que pertenecieron en la charla. Fue larga. Genial, muy amable, Renzo. Bueno, con eso podemos concluir la participación del ingeniero Renzo. Creo que nos ha abierto un poco más la mente y ver una perspectiva de automatización, de pasión, que el ingeniero civil muchas veces no está acostumbrado, ¿no? Y creo que ha sido muy, como dice él, si bien ciertas cosas, solo seguro se nos va a retener, pero creo que es lo suficiente para ampliar más les y mejorar cada día más como profesionales. Con eso damos por cerrado el presente webinar, invitándoles a las demás personas que nos están viendo para el webinar del día miércoles, que vamos a hablar un poquito de la aplicación del Lean Construction y BIM en los procesos de planificación, a la misma hora, a las 8 p.m. Y el día jueves nos acompaña desde Chile el ingeniero Jorge Guzmán, que nos va a hablar un poquito de BIM 5D, la utilización de los costos y presupuestos en BIM, una persona ya experimentada en el uso de herramientas como Presto, específicamente para costos y presupuestos. Creo que va a ser de mucha información valiosa los días de mañana y el día jueves, así como ha sido el de hoy, así que quedan cordialmente invitados. Y bueno, agradecidos nuevamente, les invitamos a seguir a todas las personas en los canales de Construedu, a las personas que nos ven de Chile, México, Colombia, Ecuador, Bolivia y todos los demás países. Muchas gracias y nos vemos mañana 8 p.m. Buenas noches con todos, nos vemos. Luego, chicos. Finaliza.